Buen día, profe. Soy Jesús Medina Castañeda y les voy a hablar del puente de Wheatstone y de Kelvin. El puente de Wheatstone pues, es básicamente un puente de medición con configuración circuital que permite medir resistencias en forma indirecta a través de un detector de cero. Pues, como dije, tiene el propósito de medir resistencias con valores desconocidos, utilizando patrones que sirven para ajustar el puente a cero, es decir, que el puente tenga un equilibrio. La configuración del puente consiste en 3 mallas, junto con 4 resistencias, entre una de ellas la desconocida, la cual normalmente se le denomina RX, una fuente de corriente directa y un galvanómetro. Con esto se busca estudiar la sensibilidad del galvanómetro y la limitación de la intensidad de la corriente en los brazos del puente, así como la actitud del puente con respecto al valor de la incógnita a medir. Como ya había dicho, estos son los elementos del puente de Wheatstone, las 4 resistencias, RX entre ellas, la fuente de voltaje y el galvanómetro. Aquí tenemos el diagrama del puente de Wheatstone y estas dos flechas que aparecen ahí que indican que son dos divisores de corriente. Son dos divisores de corriente los cuales están marcados en las partes de arriba y sus ecuaciones son: el voltaje C es igual al voltaje de la fuente por R2 sobre R2 más R1. Y el voltaje B es voltaje de la fuente por R3 entre Rx más R3, ¿no? Estas dos ecuaciones son las que sirven para tomar la ecuación final para determinar la resistencia requerida. Una de las mayores condiciones que hay para que se cumpla esto es que el voltaje C menos el voltaje B tiene que dar igual a 0, es decir, que no haya flujo de corriente, ¿no? Que no haya intensidad de corriente en esa rama. Ok, al igualar las dos ecuaciones se eliminan las fuentes y queda de la siguiente manera. Se van a eliminar las fuentes y después quedan así. Después de esto se van a reducir los términos. Este se va y este se va y queda de esta manera. Van a pasar multiplicando, y para llegar a la ecuación de la resistencia X. Cabe mencionar que si pues, la resistencia requerida está en algún otro punto, pues solo se despeja la fórmula y cambia el orden de las variables, ¿no? Algunas condiciones, como ya había dicho, era que el voltaje C y B, la diferencia entre ellos tiene que ser igual a 0. R3 y Rx deberán ser iguales y también R1 y R2 deberán ser iguales. Estas dos condiciones pueden cambiar un poquito, más que iguales, deben de ser equivalentes. Es todo esto para que haya un equilibrio en el puente. Algunos errores de medición son la insuficiencia en el detector cero, los cambios en la resistencia de la rama debido al calentamiento por la corriente a través de los resistores. Las FEM térmicas en el circuito del puente o en el circuito del galvanómetro pueden causar problemas cuando se miden resistencias de bajo valor. El puente de Wheatstone está diseñado para resistencias un poco de valores más altos, ¿no? Los errores debido a las resistencias de los contactos y terminales exteriores al circuito pueden intervenir en mediciones de resistencias de valores bajos. Aquí tenemos un ejemplo en el que, como podemos ver, consta de los elementos que son las resistencias, la fuente, la resistencia variable, que en este caso pues usamos un potenciómetro, y el multímetro, ¿no? Pues para medir la corriente, que es el galvanómetro. Como habíamos dicho acá, la R1 y la R2 son iguales, igual que la R3, pues aquí ya nomás es ajustar el galvanómetro. Como el galvanómetro es de 1 kilo, pues se haría 23% para que sea igual, ¿no? al 230. El siguiente ejemplo que vamos a mostrar consta de los mismos elementos, solo que las resistencias en este caso son equivalentes: 100, 200, 500, y pues aquí va a subir hasta 1 kilo ohm. Procedemos a la simulación.
tenemos aquí y vemos que no hay no hay corriente, por lo que se cumple. Aquí tenemos los 50, 50, 230 y aquí pues está 23. Si lo movemos un poco pues ya va a haber corriente, ¿no? Pero en 23 no hay nada. El segundo ejemplo es el de la resistencia equivalente, 100, 200, 500 y pues esto está al 100%, es 1 kilo, ¿no? Lo damos y es 6.57 nanoamperes, que pues prácticamente se convierte en cero, ¿no? Y también se cumple la condición. Ahora pasamos al puente de Kelvin. Pues el puente de Kelvin básicamente es una representación del puente de Wheatstone. Proporciona un incremento en la exactitud de mediciones de resistencias. Estas pues por lo general deben de ser de valor inferiores a 1 ohm. La resistencia Y es la resistencia del alambre. Es una resistencia de alambre que conecta a R3 y a RX en estos. Hay varias posibles formas de conectar aquí el galvanómetro. Cuando se conecta en el punto M, el cual está en este lado, la resistencia RY se suma a la desconocida RX. Y cuando se conecta en el punto N de este lado, la resistencia Y se suma a la rama del puente 3. Es decir, el resultado de la medición de Rx va a ser menor que el que debe ser, porque el valor de R3 se va a sumar con la resistencia de RY, es decir, va a afectar el resultado de este lado. De igual forma tenemos las ecuaciones de equilibrio. Estas son las operaciones necesarias y vemos que la ecuación es la misma que la del puente de Wheatstone, R1 sobre R2 por R3 para sacar la Rx. El puente doble de Kelvin contiene dos ramas extras, que es la A y la B, como se ve aquí. Estas se conectan al galvanómetro en el punto P, con el potencial apropiado entre M y N. Esta elimina el efecto de la resistencia RY. Una condición establecida inicialmente es que la relación de la resistencia A y B debe ser la misma que la relación de R1 y R2. Es decir, que A y B van a medir lo mismo que R1 y R2. Y esto pues lo complementamos acá con un ejemplo. RA y RB, R1 y R2 deben de medir lo mismo. Aquí están los datos del problema. Y para sacar la Rx de este lado, pues se utilizó la fórmula, ¿no? Y nomás 75 R1 sobre R2 por punto 2. Y ya está. La Rx es el punto 2. Ahora vamos para acá, a la simulación. Vemos que todo está conectado bien. Aquí el galvanómetro está conectado al punto P. Cuando se conecta al punto P, según la teoría, la resistencia debe dar un aproximado que es igual a R1 y R2, que aquí lo vemos, que son los 75 ohmios. Cuando se conecta al punto M, que es de este lado, donde está RA, se supone que es cuando debe de estar la resistencia, cuando muestra el valor más alto de la resistencia. Lo vemos 373. Y cuando se conecta del otro lado al punto N, debe dar una resistencia un poco más baja. 373, sí. Y se ve que se cumple, ¿no? Ahora vamos a ver lo de él. Que no debe de pasar corriente. Y vemos que se cumple, ¿no? Ahí está. Y pues aquí puse una placa real de lo que es el puente de Kelvin. Vemos que están las resistencias. 1, 2, A y B. Y la batería para el voltaje, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias.